Hola, espero que estén bien. Continuamos nuevamente con la segunda parte de el tema que estábamos viendo anteriormente, que era el tema de eh, el eje de simetría de una parábola. En el eje de simetría uno puede tener dos clases de aproximaciones que son relativamente las que van a poder apreciar en esta clase de presentaciones y por supuesto en las guías que van a tener que resolver y las futuras evaluaciones, que tiene que ver con el tratamiento primero de la ecuación respectiva de la parábola y determinar el eje de simetría a partir de ella, y otros son ejercicios prácticos en los cuales ustedes van a poder observar, tal como lo vamos a resolver acá, eh, y tratar de ver alguna clase de característica relacionada no solamente con movimientos o desplazamientos de alguna clase de objeto de una forma parabólica, sino que también ver que no solamente van a tratar de algunas clases de objetos o de movimiento de algunas cosas. Varios de esos problemas van a tratar, por ejemplo, del movimiento de algunos objetos o de la velocidad que tienen alguna clase de la mayoría de los ejercicios prácticos tienen que ver particularmente con las descripciones de movimientos de algunas cosas u objetos y la forma parabólica que toma efectivamente la ruta que ellos siguen a medida que se van desplazando en donde nosotros estamos colocando los parámetros del problema. Volvamos a lo que estamos haciendo acá. Indica, por ejemplo, determinar el eje de simetría de cada una de las siguientes parábolas. Primero tenemos la parábola f de x igual a x cuadrado menos 7x más 12. Entonces la pregunta viene de cajón. ¿Cuánto vale el eje de simetría? La respuesta es relativamente simple porque nosotros recordamos que en el ejercicio anterior, en la presentación anterior de este tema, recordamos que solamente bastaba con reemplazar los valores de cada una de las reemplazábamos cada uno de los valores de la ecuación, los valores que efectivamente tenían cada uno de los factores que acompañan a la ecuación general de una función, y eso nosotros lo íbamos reemplazando en la ecuación que efectivamente determinaba cuánto valía el eje de simetría de la parábola. En este caso, el eje de simetría va a quedar determinado por la recta de la siguiente ecuación, que va a ser x igual a b menos b partido por. El eje de simetría va a quedar determinado por la recta de la ecuación x igual a menos b partido por 2a. Esto, por supuesto, teniendo en mente de que estamos refiriéndonos a que la ecuación general de la recta, como habíamos. Esto, por supuesto, refiriéndonos a que la ecuación general de la parábola iba a estar determinada, como cualquier ecuación cuadrática, de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, desde esa perspectiva, el valor B que están solicitando es menos 7, que era el valor que efectivamente tenía el factor. Como la ecuación general siempre es con valores positivos, en el momento que usted tenga un signo negativo al lado de cada uno de ellos, tiene que incrustarlo, insertarlo como valor dentro de cada uno de los factores. De esa forma, no vas a tener ninguna clase de confusión al respecto al momento de tratar de resolver el ejercicio de manera más precisa que, por ejemplo, algunas otras formas, que no digo que estén mal, pero que simplemente confunden cuando te hablan de que sea más o menos. Si incorporas el signo negativo y los respectivos valores, te va a resultar más fácil resolver el ejercicio. En este caso, basándonos en eso, B va a valer menos 7. Y 2a, bueno, va a valer 2 por el factor de a, como una ecuación que era de x cuadrado. Nosotros asumimos que efectivamente, cuando está presentada de esa forma, el valor de el factor a va a ser 1. Por tanto, todo eso, una vez resuelto, te queda que x va a ser igual a 7 medios, es decir,
una recta vertical que va a tener una coordenada X, una intersección X en 7 medios, que es 3,5 en decimal, y va a ser válida y se va a extender en el eje vertical, por tanto, para cualquier valor de Y, ese valor de X en esa recta va a ser de 7 medios. Otro ejemplo, determinemos el eje de simetría de esta otra parábola, que vendría siendo f de x igual a menos x cuadrado más 12. Ahora, ¿qué pasa en esta situación en particular? Bueno, resulta de que tenemos menos x cuadrado más 12. Y recordemos que la ecuación era menos b partido por 2a. Y recordemos que a su vez el factor b estaba en ax cuadrado más bx más c. Aquí estaba el factor b. Pero resulta de que en la ecuación que nosotros tenemos disponible tenemos el término cuadrático, el término independiente constante, pero tenemos un término asociado a x. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer el problema con los números que nosotros vamos a requerir? Pues muy simple. Basta con reemplazar los valores en la ecuación respectiva, que es lo que teníamos, pero como sabemos de que efectivamente b no está porque no hay un valor, un coeficiente al lado de el valor x que debería tener una ecuación general de la ecuación cuadrática, entonces nosotros vamos a asumir que b en este caso va a valer 0. Y bueno, 2a, ya sabemos que a, como era menos x cuadrado, el factor de a va a ser menos 1. Nuevamente incorporamos el signo negativo dentro del factor, independiente de dónde esté ubicado el signo negativo. Por tanto, el factor de esta ecuación va a ser, el factor a de esta ecuación va a ser menos 1. Pero como ya sabemos que b igual a 0, entonces x va a ser igual a 0. Por tanto, el eje de simetría, en este caso de esta ecuación, va a coincidir con el eje griego, que es cuando efectivamente x vale 0. Esta es una forma de afrontar ejercicios en los cuales podemos ver el eje de simetría. También podemos afrontarlo desde ejercicios prácticos que eventualmente puedan ser resueltos a través de este concepto. Por ejemplo, acá tenemos una situación práctica, ¿no? Renato estaba jugando básquetbol en el patio con sus compañeros. La oficina del director queda a 6 metros de este lugar. Su ventana, ubicado de su parte más baja a 2 metros del suelo, está cerrada y da al patio. Tratando de encestar, Renato lanza la pelota con más fuerza de lo habitual y se va directo hacia esa ventana. El profesor de física, que estaba en el patio, estima que la pelota alcanzó su altura máxima de 4 metros cuando iba en la mitad de la distancia entre Renato y el edificio. Dicho sea de paso, vaya profesor de educación, profesor de física. Dicho sea de paso, vaya profesor de física. Ojo de águila y una mirada increíble para poder determinar que habían 4 metros ahí. Para mí me resultaría absolutamente imposible hacer esa medición. Pero bueno, una excepcional profesión de física hizo esto. Volviendo al problema, si Renato lanza la pelota desde 1 metro de altura, ¿romperá la ventana del director? En esta clase de problemas, cuando efectivamente tenemos esta clase de ejercicios, vamos a tener distintas clases de cosas. Primero, vamos a tener un dato en el cual estamos hablando, por ejemplo, si es que el tiro es caída de libra o lanzamiento vertical, es decir, que la bola vaya hacia arriba o que vaya decayendo hacia abajo, vamos a tener situaciones en las cuales nos van a decir que la parte más alta o más baja del objeto en movimiento va a tener que ser algún dato dentro del ejercicio. Y a partir de él, nosotros vamos a ir determinando efectivamente distintos criterios, porque el eje de simetría
en la base de que es la base de la resolución de este ejercicio, indica que ante ciertas alturas determinadas en las cuales nosotros podemos proyectar una coordenada de un lado de la parábola en el eje de simetría, vamos a tener otro punto, también perteneciente a la parábola, en el otro lado, que va a estar a la misma altura. Y bueno, la ubicación de la coordenada es donde nosotros estimamos conveniente, claramente, como resulte más fácil hacer ejercicio. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos este dibujo, esta gráfica. Entonces ahí tenemos a Renato, vestido de uniforme deportivo azul, tirando la pelota de básquetbol, en la cual nosotros nos vamos a dar la referencia de que el punto en el cual tiró la pelota de básquetbol va a ser el punto en el que x era igual a 0 e y era igual a 1. Entonces, en pocas palabras, nosotros estamos asumiendo en este ejercicio de que el eje coordenado, en pocas palabras, nosotros vamos a asumir en este ejercicio que el eje coordenado que podemos proyectar acá va a estar exactamente aquí, donde estoy dibujando este punto. Es decir, el suelo donde está parado Renato en el suelo. Ahí va a estar mi eje Y y mi eje X. El punto en el cual va a empezar el movimiento del objeto va a ser el punto en el cual efectivamente se realizó el lanzamiento de la pelota, que va a ser el punto 0,1. Es decir, donde está parado Renato, un metro más arriba es donde tiene la pelota, que es lo que está acá en el dibujo. Y también nos están indicando, entre otras cosas, de que la altura que va a resultar dentro de el lanzamiento de la pelota de Renato es de 4 metros. Es decir, acá la altura máxima en la cual va a estar ubicada la pelota va a ser 4 metros. Recuerden, aquí decía que la oficina del director queda a 6 metros de donde están jugando efectivamente la pelota. Y además están diciendo de que efectivamente la pelota está a 4 metros de distancia en su altura máxima, que fue el profesor física con ojos de águila, que vio esto, y aparte nos están diciendo de que la ventana del director está en su parte más baja, a 2 metros sobre el nivel del suelo, y que la oficina del director queda a 6 metros. Entonces lo que nosotros estamos tratando de determinar es que si a 6 metros de distancia, que es lo que nosotros estamos tratando de suponer, la pelota que tiró Renato va a caer y va a chocar con la ventana o no. Entonces lo que nosotros suponemos dentro del ejercicio, volviendo a la gráfica del ejercicio que tenemos acá, es que vamos a tener que calcular dónde está el punto simétrico, es decir, hacia dónde se va a dirigir la pelota que tiró Renato a 6 metros de distancia. Es decir, por acá, viendo esta imagen, la distancia que va a recorrer, disculpen que me equivoqué de... Lo que estamos diciendo con esos datos que nos habían dado anteriormente, que la ventana del director está a 6 metros y la altura en la cual se encuentra la ventana, la altura mínima es de 2 metros, nos quieren decir, con estos datos determine dónde va a estar cayendo la pelota de Renato en esa distancia. Pues bien, yo lo que estoy diciendo es que si yo me imagino de que efectivamente el recorrido de esta pelota es similar al de una parábola, al ser un lanzamiento vertical,
Entonces yo estoy diciendo que en esos 6 metros que va a recorrer, yo voy a trazar una parábola y en esos 6 metros el eje de simetría va a estar ubicado al medio de esos 6 metros, es decir, en una parte en la cual x va a ser igual a 3, como efectivamente se muestra en la gráfica. Y sabiendo que este eje de simetría en estas condiciones de la parábola va a estar en 3, y sabiendo de que la altura que va a tener la pelota, ya que va a ser la altura máxima que veo el profesor de física, es 4 metros, entonces yo puedo determinar el valor que me aparece acá, que el vértice de esta parábola va a estar en 3,4. Por tanto, yo lo que voy a calcular acá es que la pelota va a estar ubicada en una posición simétrica al punto de lanzamiento inicial. Es decir, luego de recorrer esos 6 metros de distancia, yo voy a saber que en esa parte la pelota va a haber alcanzado 1 metro. Bueno, ¿y qué significa todo esto? Significa de que si la parte más baja de la ventana del director por sobre el punto está la parte más... ¿Y qué significa todo esto? Significa que la parte más baja de la ventana del director está por sobre el punto donde pasará la pelota en 6,2. Porque acá está la pelota en 6,1 y bueno, de alguna u otra forma me están diciendo de que esta ventana del director o alguna ventana del director imaginaria que debería estar acá en el dibujo, que no se ve bien, va a estar por lo menos a 2 metros de altura. Es decir, va a estar por sobre el punto que va a pasar la pelota en las coordenadas 6,2. Ya que a los 6 metros de altura, tal como planteamos el gráfico, la altura de la pelota va a ser de 1 metro. Es decir, la pelota va a caer más abajo en esa distancia que donde está ubicada la pelota del director. Así que en pocas palabras, este ejercicio, que era lo que preguntaba, era si efectivamente la pelota caía o no caía en la ventana del director, no cae, pasa más abajo. Por tanto, se salva el relato. Bueno, ejercicios como los que vimos acá están en la guía de resolución de ejercicios que tienen más abajo, así que los invito a acceder a ella para que puedan resolverlo y así poder enfrentar más adelante la evaluación final que incluye todos los contenidos anteriores y los contenidos que estamos viendo en estas últimas dos temáticas que son más bien complementarias y consideraciones adicionales que tienen que tener sobre las parábolas y las ecuaciones cuadráticas. El último tema es un tema eh, a considerar que tiene que ver con la traslación de la ecuación cuadrática de la parábola gráficamente dentro del plano cartesiano, así que los invito a ver ese último tema y espero que estén bien. Cualquier duda, por supuesto, pueden redirigirla al foro de consultas. Nos vemos en la próxima.